Escuchemos ahora la docta palabra de Martín Borboa, distinguido antologista del homenajeado, quien hablará sobre la trascendencia científica del Barón de Humboldt. Buenas tardes, muchas gracias. Es muy oportuno resaltar que el homenajeado, Alexander von Humboldt, es ciudadano mexiquense. Estamos en el Estado de México hablando de un mexiquense. Cuando el distinguido señor Zavala fue el director del gobierno en este lugar, él le otorgó la ciudadanía mexiquense tanto a Alexander von Humboldt como a su compañero Aimé Bonpland, que fue el que lo acompañó en todo su viaje americano. Algo que es muy interesante es que Aimé Bonpland no se apellidaba Bonpland, pero se puso ese nombre dado que en francés Bonpland vendría a ser algo parecido a buena planta. Era un botánico tan entregado y tan apasionado que hasta se puso ese nombre. Bueno, pues este apasionado de la botánica, también mexiquense, es el compañero del homenajeado Alexander von Humboldt. Es muy importante también subrayar por qué en el Estado de México se estaría haciendo un homenaje a esta persona y quizá no en otros lugares de la República que también visitó. Como todos saben, la frase de que Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera se le debe a él, pero estuvo solo un día en Cuernavaca. Sin embargo, pues ya quedó como eslogan turístico y comercial para ser visitada esa población. Imagínense lo que no se puede hacer entonces con un día de estancia de este gran sabio. Igualmente en Taxco existe la Casa Humboldt. Bueno, es el lugar donde él pernoctó, pasó una noche, esa tarde y esa mañana se dedicó a tomar las mediciones acostumbradas, temperatura, utilizando sus barómetros y uno de los muchos aparatos científicos que llevaba con él, casi 200 aparatos lo acompañaron en su viaje americano, y bueno, pasó una noche en Taxco. Ahora se puede visitar un lugar que se llama Casa Humboldt. Imagínense si por un día ocurren estas cosas, pues el estado en el que están incluidos la mayor parte de sitios que visitó Humboldt es justamente el Estado de México. Si revisamos el itinerario novohispano que tuvo, encontraríamos que la mayor parte de tiempo la pasó en el territorio actual del Estado de México. Por eso no es gratuito, por eso quise hacer esa comparación, no es la ciudad de la eterna primavera y no es la Casa Humboldt de una noche. Estamos hablando de un personaje que dedicó la mayor parte del tiempo de su viaje americano, mientras era en el territorio novohispano, a esta región del actual Estado de México. Por eso la ciudadanía, y justamente apenas después del fallecimiento del mismo sabio Humboldt, es justamente que don Benito Juárez, benemérito de las Américas, nombra también benemérito de la patria a Alexander von Humboldt. Se dice que dentro de los documentos que con más cariño guardaba Humboldt, obviamente no llegó a ver este de benemérito, pero sí el de ser ciudadano mexiquense. Por lo tanto, es como estar hablando de alguien pues nacido aquí, sería la equivalencia legal por lo menos. Bueno, una vez dicho esto, situado al prusiano que después un día se convirtió en mexiquense, vamos a comenzar. Él nació un 14 de septiembre de 1769 y vivió 90 años. Bueno, quiero decirles que este señor, nacido en lo que es actualmente Alemania, era muy enfermizo. Su padre murió cuando él tenía 9 años y siempre tuvo mucha pena de dejar a su madre, por lo tanto él no se imaginaba que llegaría a viajar. Sin embargo, la vida le daría esa gran oportunidad de viajar y en sus viajes encontró cosas impresionantes y quiero aprovechar la presencia de todas las señoritas de la escuela normal y que a mi lado tengo también al comisionado de los derechos humanos para hacer una breve lectura de algo que él distinguió, nada más para hacer ver la vigencia de sus observaciones. Dice él: entre los chaimas, como entre todos los pueblos semibárbaros, las mujeres se hallan en un estado de privación y sufrimiento. Los más duros trabajos son su patrimonio. Cuando vimos a los chaimas volver por la tarde de sus sementeras, no llevaba el hombre nada más que su machete, con el que se abre camino en la maleza. La mujer iba agobiada con un gran bulto de bananos, tenía un niño en sus brazos y otros 2 se acomodaban a veces sobre la carga. Esto es lo que le tocó observar y por eso para mí cada frase de Humboldt a veces llega a ser la revelación de la vigencia de sus observaciones. No es de extrañar ver a veces en nuestras propias calles que efectivamente el señor pues muy liberado de cargas, cuando la señora a veces pues justamente, ¿no? Hasta los niños se le van trepando. Estas observaciones de Humboldt que vino a hacer y que dejó escritas
A mí me llama mucho la atención justamente un científico que, cargando casi 200 instrumentos científicos, pagando su viaje con su propio dinero por más de 5 años atravesando América, no dejara nada más meras tablas numéricas y cuadros meramente fríos. No, dejó observaciones auténticas de un ser que se une a la naturaleza en su viaje. Este personaje tiene ahora en su honor 10 especies animales con su nombre, 12 vegetales, 21 elementos geográficos, 10 parques nacionales, 14 localidades, una de ellas en Oaxaca, Guevea de Humboldt, 3 cuerpos en el espacio y 25 instituciones por lo menos. La cuenta seguramente ya aumentó. Él, de joven, fue preparado para servir en la corte y al gobierno de su patria. Después estudió oficial de minas y a la escuela fue hasta donde llegó. No llegó más allá de oficial de minas. Él se autonombraba físico y geólogo. Sin embargo, abarcó una infinidad de ramas de la ciencia, que también vino a ser padre de algunas, como la geobotánica. A los 18 años viajó por Europa y todavía no se atrevía a dejar a su madre sola. A los 20 años hizo su primer libro. A los 26 fue a Italia a inspeccionar volcanes. Esto es pagado con su propio dinero. Después tuvo frustrados algunos viajes que no pudo llevar a cabo, como a Egipto, como a Siria, a Filipinas. A los 30 años vino a América. Nos podemos imaginar a este joven cargado de dinero, también cargado de instrumentos, cargado de cajas, acompañado de su amigo apasionado de la botánica, que hasta el nombre se cambió, y todo pagándolo él. En el libro que yo presenté aquí en el Estado de México resaltaba la importancia de Humboldt para el turismo. Finalmente, muchos de los servicios que tuvo que usar son lo que ahora conoceríamos como un fenómeno turístico. En su época no, él estaba abriendo, él estaba haciendo una vanguardia sin saberlo, no fue su propósito. A los 60 años fue a recorrer Rusia. Las obras que dejó escritas de América son muchísimo más ricas y muchísimo más interesantes que la que hizo derivada de Rusia. Una de las grandes diferencias es que el viaje a América lo hizo por su decisión y con su dinero. El viaje a Rusia fue una petición del zar, con dinero del zar y muy, muy limitado. A los 76 años empezó a escribir su gran obra, El Cosmos. El mes de marzo fue un mes que siempre lo privilegió mucho, lo siguió mucho ese mes. En un marzo le presentaron al rey de España, que le dio permiso de viajar por las colonias. En un mes de marzo salió de Cuba para ir hacia lo que ahora es Colombia. En un marzo de 1803 llega a Acapulco y en un marzo de 1804 se va de Veracruz. También en marzo, pero de 1808, dedica su trabajo, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, al rey de España. Marzo lo acompañó de manera muy positiva. Antes de que viniera Humboldt a México, hay que decirlo, muchos ya habían dibujado parte de lo que está por aquí, de lo que era la Nueva España en ese tiempo. Pero esos dibujos, si los vemos, casi podríamos darnos, supongo yo, la ligera autoridad de sonreír un poco. Me refiero, por ejemplo, a los jardines flotantes de Xochimilco, que fueron dibujados por europeos incluso con vela. Ya que eran flotantes, ¿por qué no ponerles una vela? El dibujante europeo se tomó esas libertades. También se dibujaron animales fantásticos que tenían el ojo y la boca en el pecho. Y era muy fácil llegar a Europa con un dibujo trazado de esa forma si nadie más venía para comprobarlo. De las exigencias de Humboldt consigo mismo fue retratar las cosas tal como eran. Las flores, las plantas, los animales. A veces, junto con su acompañante Bonpland, los dos se disponían de escribir de manera escrita la misma planta para llegar a un conocimiento más concreto, viéndolo 4 ojos en vez de 2. Hablando de escribir, Humboldt escribió más de 35,000 cartas. Esto nos habla, y seguramente recibió mucho más. Ya en la vejez tuvo que hacer una carta a todos sus amigos pidiéndoles que ya no ocuparan su casa de buzón. Ya no quería recibir más cartas. Este hombre que escribió 35,000 cartas, casi todas son dirigidos a amigos, por supuesto científicos la mayoría de ellos. Esto habla de que este personaje científico, además de haberse maravillado con todo y de creer en las redes y que todo está conectado, también creyó por supuesto en las redes sociales y del afecto, y por eso es que mantuvo esta comunicación que aún hoy, que tenemos todos internet y que tenemos un celular y podemos mandar un mensaje tan corto, yo quisiera ver quién va a llegar a los 35,000. De veras es un número muy elevado. Su viaje americano lo hizo de 1799 a 1804. Regresó a Europa con 42 cajas, son las que no se le perdieron y las que no se le dañaron, llevaba mucho más.
con 6,000 plantas, además de que llevaba semillas, insectos y varios monos disecados. El mono es un personaje en su viaje muy peculiar porque algunos los coleccionó y otros los tuvo que comer. Hay partes en los ríos donde pues se tenía que alimentar de hormigas y de carne de mono y después taparse como en un sleeping bag porque los mosquitos eran tremendos. Ahorita podríamos decir algunos que traemos un saco puesto, ay, al ratito me lo quito. Sí, duramos 1 hora y además finalmente estamos apapachados y estamos reunidos. Ese hombre no la pasó tan fácil. Ese hombre no tenía alternativa de botellita de agua dulce, si sacaba la mano pues ahí estaban los mosquitos en ciertos ríos. No la pasó nada mal. Haber venido a los 30 años sin duda es uno de los mejores valores que tuvo para combinar ese viaje. El de 60 años a Rusia no ha de haber sido tan sencillo. La muerte les llegó casi 1 año después a cada uno. Bonpland murió un 5 de mayo y Humboldt murió un 6 de mayo. A veces así son las cosas, 1 año de diferencia, pero bueno, pues de estas cosas curiosas que a veces se dan cuando uno revisa biografías. Participó de la diplomacia. Él fue el primero en venir con un pasaporte a la Nueva España, redactado por el rey. Había ya muerto, bueno, ya no estaba Carlos III, llegó Carlos IV y Carlos IV sí quería abrir las colonias al conocimiento europeo. Y bueno, fue de los primeros en la fila en conseguir un pasaporte con todas las ventajas. Ventajas que le abrieron todas las puertas en América. Referente a la botánica hizo innumerables dibujos. En zoología no nada más la dibujó, como ya les mencionaba, los monos fueron parte de su menú, pero habitualmente era sobre todo la avena. En geografía hizo todo tipo de mediciones, en economía analizó la producción de los lugares que visitó, en urbanismo también participó. Él dijo que el edificio más bello que encontró en toda América es la Catedral de Celaya. Si algún día quieren ir por cajeta y se llevan unos pedidos de familiares, denle un ojo a esa catedral, que dejó escrito Humboldt, fue el edificio más bello que encontró. Por cierto, en halago de la Nueva España, puedo decir que él escribió que de todo su viaje americano, aquí encontró los mejores edificios y las mejores academias, tanto de arte como de ciencia. Y una muestra de que cuando después de la Nueva España pasa a Estados Unidos y se ve con el presidente Jefferson, antes de ir para allá, aquí en el Colegio de Minas, que ahora es el Colegio de Minería en la Ciudad de México, allí él les vendió casi todos los instrumentos de medición que llevaba. Es decir, cuando pasó de aquí a Estados Unidos, ya no iba con propósito de hacer mediciones, alguien más habrá que lo haga. Él aquí dejó, para beneficio de la ciencia en México, dejó a la venta todos esos instrumentos que llevaba. En la sociología, bueno, ya les leí un poquito de lo que opinó referente a la mujer. Hay otras anotaciones de la esclavitud. Hay unas anotaciones muy interesantes que hace también de las mujeres, de que todavía hasta los 12 años se les permitir desnudas a misa. Es muy interesante la lectura que hace Humboldt, no es nada más puras mediciones. Por lo que más destaca Humboldt es por su manera de pensar en red. Él no hizo como Newton una ley. Él no hizo como Darwin una teoría del origen de las especies. Por cierto, da mucho gusto poder ver la película que hay aquí en el IMAX, en el centro de Toluca, referente a las Islas Galápagos y resultados de Darwin. Darwin lo hizo 30 años después que Humboldt viniera. Y si hay alguien que admiró a Humboldt y que le dejó escrito su admiración y el valor que tuvo su trabajo para el suyo propio, fue Carlos Darwin. Sin Humboldt, Carlos Darwin no se lo hubiera visto tan fácil. Visitó muchos países como Venezuela, Humboldt visitó muchos países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, México y después Rusia. Europa, varios países. De todos los viajes frustrados que tuvo, el que sí se le cumplió fue el que pagó él por él mismo. También él nos deja ahí una lección de, pues nos podemos quedar dependiendo de que alguien más nos abra una puerta, pero no hay nada como uno mismo meter el hombro y empujar. El recorrido que hizo por México tuvo muchas partes. Por supuesto que durmió en muchos lugares, como ya mencioné, Taxco, pero no todos ellos fueron de su interés. En cambio, el Estado de México, la verdad es que sí se vio bastante favorecido en el tiempo que le dedicó. Y no es por nada, no quiere decir que fuera fortuito, al contrario, es por el patrimonio que tiene el Estado de México. Este hombre que viajó con unas botas como las que ahorita nos podríamos ir a comprar cualquiera de nosotros, una zapatería, pues con esas botas hizo todo su recorrido. Con eso subió al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, al Pico de Orizaba. Con ese se fue a explorar Cholula, que fue la única zona arqueológica que conoció.
hubo otras de las que se enteró ya que no estaba cerca del lugar, pero con ese tipo de botas, con ese tipo de suela, hizo prácticamente todas sus exploraciones. A eso también habría que sumarle, no nada más es, ya llegó el extranjero que se quiso subir al popo, también es, vaya con qué zapatos hizo la excursión. Dentro de las aportaciones que él tiene, es que él hizo los primeros mapas isotérmicos. Él rompió con esta idea de nuevo mundo, viejo mundo, si nos vamos a lo estricto del significado. Nuevo mundo quisiera decir, podría querer decir, que salió del mar después o que se generó después. Con su visita a este continente demostró que este continente es tan viejo como el otro. Así que ni tampoco nos podrían mirar como de estos jovencitos recién salidos del océano, ¿no? Estas tierras son tan antiguas como las que ellos habitaban. Que ellos nos llegaron a visitar siglos después es diferente. Bueno, dentro de las especies animales que hay para él, con su nombre hay un mono ardilla, hay un zorrillo, un delfín, un murciélago, un pingüino, un calamar, un escorpión, hay de todo. Especies vegetales, hay cactus, hay hongos, hay robles, hay arbustos, hay un geranio, muchísimas cosas. Él creía en el empirismo razonado. Y de lo más importante que yo he podido encontrar en lo que dejó escrito Humboldt es lo siguiente. La ciencia no empieza para el hombre hasta el momento en que el espíritu se apodera de la materia, en que trata de someter el conjunto de las experiencias a combinaciones racionales. Es la ciencia que aplica el espíritu a la naturaleza. Incluso en su gran libro que se llama Cosmos, que hace varias precisiones, él dice no se debería llamar cosmos, se debería llamar cosmografía porque mi libro incluye la uranografía, que es todo lo del espacio, y la geografía, que es lo de la Tierra. Y él no creía en que la Tierra fuera el punto central, ni siquiera para los estudios. Él lo veía al revés. Hay que estudiar el espacio y uno de tantos temas será ese planeta que se llama Tierra y lo que contiene. Pero si aquí todo lo que nos encontramos, allá afuera todo lo que no habrá. Entonces, él habla de lo siguiente, en su libro Cosmos, escrito a los 76 años. Semejante espectáculo de la naturaleza quedaría incompleto si no consideramos de qué manera se refleja en el pensamiento y en la imaginación, predispuesta a las impresiones poéticas. Para Humboldt, todo lo que era medible con la ciencia no tenía nada más que ver con un inventario. Él no estaba inventariando la creación. Él lo que estaba midiendo es qué genera todo esto maravilloso que nos rodea. Él hablaba del por qué despreciar un medio que pone a nuestra vista la imagen animada de las remotas regiones exploradas por otros y no hacemos experimentar una parte del goce que causa a los viajeros la complementación inmediata de la naturaleza. Él se exigía a sí mismo que todo lo que él escribiera y observara tenía que generar una sensación en quien a él se lo compartiera. Y él recordaba una frase árabe: la mejor descripción es la que convierte en ojos los oídos. Todo lo que él escribiera o relatara tenía que darle una imagen a quien lo escuchaba. Y así lo demuestra en sus libros. Es de los poquísimos científicos que al escribir reconoce sus errores. Por ejemplo, cuando suben al Chimborazo, que en ese tiempo se opinaba es la elevación más alta de Sudamérica, él deja escrito que cuando subieron al Chimborazo era tal la maravilla de estar viendo ese escenario que se les olvidó sacar la caja de los instrumentos. No abrieron ninguno la primera vez que estuvieron ahí. Simplemente se maravillaron y lo disfrutaron. Y lo dejó escrito así: se nos olvidó abrir. Un científico que reconoce sus errores, un científico que antes de medir disfruta, nos habla de un personaje que se aleja muchísimo de la figura, a veces fría, a veces mecánica y a veces encuadrada de lo que es un científico. Él, al contrario, primero estaba disfrutando, primero estaba valorando y después ya, él veía sus instrumentos como extensiones de sus sentidos. Cuando uno hace la lectura de los instrumentos que trajo, hay uno que a mí en particular me agrada mucho, que se llama el cianómetro. Ese aparato mide el azul del cielo y lo comparaba cómo es de azul el cielo en este lugar, cómo es de azul el cielo acá. Claro, tiene una explicación. Los vapores suspendidos en esa área le dan una coloración al cielo. Finalmente, más allá de lo que es la atmósfera, pues ya el resto del espacio tiene una coloración, podríamos decirlo, seguramente estoy mal, pero me atrevo a decirle pareja. Cuando ya salen los astronautas, bueno, ya lo ven más parejo. Pero desde este planeta, desde donde estamos, tenemos ese lente que nos cubre. Y entonces él también se fascinaba comparando los diferentes grados de azul del cielo. Para este hombre tenemos actualmente glaciares con su nombre, canales, bahías, picos, ríos, pantanos, depresiones, cordilleras. Geografía, botánica, zoología lleva su nombre.
Finalmente, parte de lo que él dijo ya al final de su vida fue lo siguiente: hubo un romance que fue válido durante muchos años entre México y Humboldt. Lo que México le requería, él lo contestaba, y lo que él le requería, casi todo lo pudo contestar México. Solamente hay pocas cosas que no se le pudieron conceder, pero casi todas las que él pidió, por supuesto. Por lo tanto, ya al final de su vida escribió: tengo un gran proyecto de un gran establecimiento central de ciencias en México para toda la América Libre. El emperador de México, aquí se refiere a Agustín de Iturbide, a quien conozco personalmente, va a caer. Habrá un gobierno representativo y tengo la idea de terminar mis días de manera agradable y la más útil para las ciencias en una parte del mundo en que soy sumamente querido y en que todo me hace esperar una existencia dichosa. Se refería a México. Es una manera de no morir sin gloria, de reunir cerca de sí muchas personas instruidas y de gozar de esa independencia de opiniones que es necesaria para mi felicidad. Podría enriquecer inmensamente en este viaje los gabinetes del rey. La zoología de México es completamente desconocida y cuantas plantas hay allí, cuyo cultivo podría introducirse en nuestros bosques. Aquí le escribe a su hermano: te reirás quizá al ver que me ocupo tan ardientemente de este proyecto americano, pero cuando no se tiene familia ni hijos, se debe pensar en la vejez. Es un hombre que llegó a los 90 años, así que hizo bien en preocuparse de ello. Finalmente es un hombre al que se dedicó a tantas cosas, abarcó tantos campos de la ciencia y no dejó, como mencionaba hace rato, como Darwin o como Newton, una ley que le pudiéramos llamar así. Efectivamente tiene cordilleras, lagos, animales, plantas, muchas cosas con su nombre, pero no tenemos una ley o no tenemos una teoría. Él mismo estaba muy consciente de esto y se defendía. Se dice a menudo en sociedad que me ocupo de demasiadas cosas al mismo tiempo, de botánica, de astronomía, de anatomía comparada. Pero yo respondo: ¿puede prohibírsele a un hombre su deseo de saber, de comprender todo lo que desea, de comprender todo lo que le rodea? Para un viajero, la variedad de los conocimientos es indispensable, y para tener vistas generales, para concebir la relación de todos los fenómenos, relación que llamamos naturaleza, hay que conocer primero las partes y luego reunirlas orgánicamente bajo un mismo punto de vista. Mis perpetuos viajes han contribuido mucho a diseminarme sobre tantos objetos. Poco a poco he ido viviendo con casi todas las gentes célebres de Europa, me he entusiasmado con sus trabajos y ellos me han contagiado sus gustos. Él se defiende: simplemente ustedes me han contagiado, ahora no me reclamen que me interesen tantas cosas. Finalmente su labor hizo homenaje al gusto de tanta gente que conoció. Gay Lussac era su gran amigo, Lavoisier fue su gran maestro. Él mismo reclama: bueno, primero me contagian, me enamoran de tantas cosas de la ciencia y ahora me quieren criticar porque no me dedico a una sola. ¿Quién los entiende? Y finalmente él se sintió entendido en México, así como lo dejó escrito a su hermano, que tenía pensado venirse para acá. Ya al final de su vida, por fin su propio gobierno, el gobierno prusiano, pues se acordó de él, se fijó más en él y ya su rey lo requirió con más tiempo y ya no pudo llevar a cabo su proyecto mexicano. Él obviamente también pues no se sintió mal de esto, pasó más de la tercera parte de su vida viviendo en Francia, otra parte la pasó de viaje, pero al final de su vida ya por fin su patria se acordó de él. Les aseguro que hay más calles en México con el nombre de Humboldt que en Alemania. Ya para terminar, solamente quiero decirles que él insistió muchísimo en el aspecto del alma. Él era protestante y sin embargo tuvo la autoridad firmada por el rey para viajar por un territorio que había sido muy conservador, muy católico. Él, siendo protestante, tampoco era una persona que profesara todos sus rezos de manera habitual, simplemente lo estoy identificando como protestante por el país del que proviene y que predominaba en ese tiempo esa religión. Sin embargo, aquí tuvo mucha fortuna en ser recibido en muchísimos conventos, con muchísimos clérigos, donde tuvo hospedaje, donde compartió conocimientos, donde también vivió de las cosas más hasta chuscas. Por ejemplo, alguna vez vio a un sacerdote que se quebró la cabeza tratándolo de explicar a un grupo de indígenas la diferencia entre infierno e invierno, tan parecidos pero tan diferentes en la temperatura, uno como condena y otro simplemente como hábito. Pues bueno, fue tremendamente difícil para el clérigo y Humboldt lo deja redactado. Todas estas cuestiones del alma lo deja ver Humboldt en lo que escribe. Por lo tanto, leer a Humboldt en cualquier momento será vigente, leer a Humboldt en cualquier momento es también contagioso, él también lo contagia a uno de querer saber de todo, y creo que también nos relaja un poco a todos cuando pensamos en, bueno, ¿qué dejaré yo en esta vida?
Sí, a lo mejor no alcanzamos a dejar una ley, a lo mejor no dejamos una teoría, a lo mejor no van a nombrar a ningún animal, y no estoy hablando de heredar el apellido, no vamos a dejar ningún animal, un ser vivo, que tenga nuestro nombre científicamente hablando como homenaje, pero me refiero a que él sí nos deja la plena justificación de claro que cabe encantarse con todo lo que existe de la ciencia, midamos lo que queramos, si no dejamos algo llamado ley, no dejamos una teoría, al final ni siquiera para su altura fue importante, dejó sus observaciones, se acabó todo su dinero, no dejó gran herencia, pero lo que sí dejó es todo lo que escribió. Y para la Nueva España dejó un gran libro, que afortunadamente se consigue en ediciones hasta económicas, a veces por partes y a veces completa. Y lo más importante es, creo yo, que justamente no por el tiempo que haya transcurrido se le olvide. El momento que estamos viviendo y compartiendo en este instante, creo, lo demuestra. Un mexiquense célebre, un prusiano grandioso, un sabio universal que merece justamente que aquí se le recuerde. Muchas gracias.